nuevo, y reconociendo cada uno lo que son las fases del movimiento del suelo. Estos tipos son los tipos de excavación que nosotros podemos tener: excavación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que es excavación común o excavación en roca. Hay quienes le llaman tipo suave, ¿cómo es? Semiduro y duro. No he comprendido muy bien todavía el término semiduro, así que prefiero llamarlo tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que eso sí lo comprendo bien. Y me imagino que ustedes lo van a comprender mejor, sabiendo de que entre más duro es el trabajo, significa de que nosotros estamos trabajando con una roca. Si estamos hablando de una excavación común, significa que el suelo prácticamente es un suelo que yo puedo excavar fácilmente. Y conociendo que más, que lo que son todo lo que es la compactación se paga como excavación común. Es una doble excavación. Usted corta y rellena, es 2 veces excavar. Así se paga. Estos son los, solamente para repasar el equipo. Nosotros venimos entonces ahorita de calcular cargadoras, podemos, excavadores también, camiones, podemos calcular todo lo que son volquetas, podemos calcular lo que son los tanques cisterna, podemos también, ustedes podrían calcular mototraías y traías, se calculan exactamente igual con los mismos rendimientos y porcentajes también de distribución de carga y esfuerzo como calculan las volquetas. De los tractores puedo mencionarles que el excavador es un tractor, la retroexcavadora es otro tractor. Les había mencionado que dentro de los tractores que era muy famoso el bulldozer, que el bulldozer realmente solamente es la hoja como tal, no toda la máquina. Es una hoja topadora. Hablar de un bulldozer es una hoja topadora únicamente de empuje. Y no tiene dientes, no tiene ripper, significa que no me sirve para cortar. Entonces, esos son como las generalidades que ustedes podrían manejar de los tractores. Vamos a empezar con lo que son los compactadores. El equipo de compactación, nosotros lo vamos a utilizar únicamente cuando necesitemos aumentar lo que son los pesos volumétricos. ¿Por qué se llama peso volumétrico? Porque significa que al volumen de suelo, a 1 metro cúbico, que es la unidad de medida, nosotros le vamos a aumentar lo que es la capacidad de peso. Al aumentar esa capacidad de peso, minorando lo que es la cantidad de vacíos, normalmente disminuyendo o aumentando un poco de cantidad de agua y disminuyendo aire, entonces nosotros aumentamos también 2 elementos. Uno, lo que sería la capacidad de soporte, y otro, lo que sería también la resistencia del mismo. No podemos tener nosotros una compactación si antes no hemos mecanizado. ¿Qué es mecanizar? Si el suelo ya está en el sitio, ese es un camino, por hablarles un ejemplo, significa que lo vamos a escarificar. Dependiendo del tipo de suelo, vamos a anexar a nuestro tractor, ya sea una uña, significa un ripper, o vamos a poner 2, vamos a poner 3, dependiendo del tipo de suelo. Si el suelo es muy duro, ustedes no le van a colocar 3. ¿Por qué? Porque destruyen el tractor. Entre más suelo significa, entre más duro es el suelo, significa que la resistencia mecánica aumenta. Y al aumentar la resistencia mecánica, entonces también el tractor se va a ver como doble esforzado. Nosotros necesitamos siempre escarificar. Cada vez que mecanizamos, nosotros estamos escarificando, estamos moviendo ese suelo. Y después de eso, vamos a nivelar, vamos a sustituir, vamos a regar, antes de que se me olvide. Cuando vamos a hablar de riego, siempre es un líquido. Usted, el suelo, cuando ustedes me dicen, se regó el suelo, yo entiendo que usted le echó agua, que usted le echó asfalto, el líquido. Regar es de agua. Si usted va a hablar de que el suelo lo está moviendo, pero porque lo está nivelando, usted va a hablar de esparcir. Usted esparce el suelo, no lo riega. Solamente es por la terminología, ¿ok? La finalidad de la compactación son estos 3 elementos: la resistencia mecánica, la resistencia a los asentamientos de carga futuras y la impermeabilización. Empezando de abajo para arriba, hablando de impermeabilidad no significa que vamos a tener nosotros como una bolsa plástica, ¿verdad? No va a pasar el agua y tampoco va a subir, no. La impermeabilidad significa de que una vez que usted ha compactado, es mucho más difícil porque usted ha sellado las partículas. Vamos a ver más adelante con qué compactador realizamos nosotros lo que son los sellos o las impermeabilizaciones. ¿Qué rescatamos de toda impermeabilización cuando estamos hablando de suelo compactado, no de la losa de un edificio? La losa de un edificio se impermeabiliza porque no pasa ni una gota de agua. Cuando estamos hablando de suelo, es un grano
y por mucho que usted lo junte, siempre quedan vacíos. Entonces, ¿cuál es la razonabilidad? La razonabilidad de la impermeabilización está a medida que usted aumenta lo que es la capacidad de soporte o que aumenta su peso volumétrico. Nosotros podemos tener compactaciones al 107, 105% y podemos tener compactaciones al 77%. Cuando estamos haciendo nosotros bancos de botado, la compactación que se trabaja ahí únicamente en la máquina que está trabajando en el sitio, que le hacemos pasar unas 10 veces. Suele ser lo que acabamos de colocar. Entonces, ese tipo de impermeabilización está al 70%, 60%. Pero cuando estamos hablando de una estructura de suelo que sobre una capa de 15 centímetros o de 20 centímetros tiene que aguantar un peso de 35 toneladas, entonces sí estamos hablando de un aminoramiento de vacíos. Y eso es lo que lo vuelve impermeable. La compactación. La compactación le aumenta a esa unidad de medida de volumen el peso. La resistencia a asentamiento de cargas futuras es importante al momento que hablamos de vías, pero es más importante cuando estamos hablando nosotros de edificios. Si usted está hablando de un edificio y se le asienta una de las zapatas, es un edificio casi al punto de venirse o de rajarse al menos por la mitad. Usted está hablando en una vía que se le asentó, entonces usted va y sustituye solamente corto y sustituye. No es que no es costoso, pero es más costoso en lo que hablamos de edificios. Entonces, vamos a compactar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Vamos a compactar de acuerdo entonces al tipo de suelo y para lo que es el proyecto. No todas las carreteras se compactan igual. No todas tienen la misma exigencia. Depende de quién, de la estructura que estamos nosotros construyendo. Y aparte de que esa estructura se ha diseñado ya previamente dependiendo o esperando lo que es una cantidad de vehículos con cierto peso determinado. La resistencia mecánica depende de lo que es la presión de impacto. Si hablamos de presión de impacto, estamos hablando de un tipo de compactador, que es el de llantas neumáticas. El de llantas neumáticas nos sirve a nosotros para sellar o para impermeabilizar. ¿Cuál es el último compactador que llega al proyecto? El de llantas neumáticas. ¿Cuál es el último compactador que yo voy a utilizar en mi proyecto al momento que estoy compactando? Es el de llantas neumáticas. Esa presión de inflado significa de que está actuando no solo por peso, sino que también por aire. Encontramos la vibración. La vibración nos sirve a nosotros únicamente cuando estamos, no, nos sirve siempre. La utilizamos cuando estamos hablando nosotros de un vibrocompactador o de un compactador vibratorio. ¿Por qué? Porque ese compactador, aparte de actuar por peso, también está sacudiendo, está vibrando. Entonces eso le ayuda a que se acomoden rápidamente lo que serían las partículas del suelo, eliminando la mayor cantidad de vacíos de él. El aminoramiento significa también lo que es el tipo de granulometría que nosotros tengamos. Dependiendo de lo que es la granulometría, así va a ser tan fácil la compactación o tan difícil. Podemos tener nosotros suelos que le pasan a usted las primeras pruebas de carga, pero no le pasaron la última, le reventó tal vez una bolsa de aire más adelante. Ese aminoramiento nosotros lo vamos a ir viendo a medida vamos compactando, ustedes mismos. Cuando lleguen al proyecto se van a dar cuenta. Qué emocionante es que ustedes llegan y no hay nada y después van viendo cómo se construye, cómo realmente se eliminan esos vacíos, cómo realmente se trabaja el suelo, cómo se utilizan las máquinas. Y lo más emocionante sería saber que usted sabe hacerlo y que sabe calcularlo. Este aminoramiento es lo que nosotros buscamos prácticamente en una compactación. Entre más aminora vacíos, más aumenta lo que es el peso volumétrico de ese suelo. Entonces, entre mayor aminoramiento tenemos nosotros, significa que obtenemos una mayor resistencia mecánica de ese suelo. ¿Claros hasta aquí? ¿Vamos bien, joven? Sí. De los factores que influyen en la compactación tenemos el contenido de humedad. Ya saben ustedes, a menor contenido de humedad no logramos lo que es la densidad máxima. A mayor contenido de humedad no logramos lo que es la densidad máxima. ¿Qué es lo que necesitamos respetar al momento de tener este contenido de humedad? Es conocer la humedad inicial y la humedad óptima para que nosotros podamos calcular entonces la cantidad de agua adecuada o necesaria, que es lo que realmente necesitamos al llegar al suelo. La granulometría del material, que le hemos hablado, de mayor cantidad de granos tiene, de tamaños, de pases de tamices, así también va a ser fácil lo que es el acomodamiento de esas partículas de suelo.
El número de pasadas de cada máquina depende de estos elementos que encontramos aquí. Me habla a mí del tipo de compactador. Tenemos dos compactadores que hacen el mismo de trabajo. El compactador que es sobre tambor y el vibratorio. Entonces, ¿qué me va a hacer la diferencia a mí? Es el número de pasadas. ¿Por qué? Porque uno me va a compactar en menos pasadas, mayor espesor, y el otro en más pasadas, menos espesor. Entonces, depende de quién, del tipo de compactador, del tipo de material que también tengamos nosotros. ¿Con qué material estamos trabajando? El contenido de humedad, nosotros ya saben, no podemos compactar suelos saturados, nosotros no podemos compactar suelos secos tampoco. Espérenme. Y la maniobrabilidad, que este es un factor 100% humano. La maniobrabilidad nos habla a nosotros de la capacidad que tiene prácticamente la persona que está manejando el compactador y la experiencia. O hay quienes tienen una palabra que a mí me gusta mucho que dice, ¿es expertise o es aprendiz? Esta gente va trabajando en el camino y se van formando en el proyecto. Entonces, al ir creciendo de esta manera, entonces su maniobrabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque tienen quienes enseñen y desde niños van trabajando en eso. El papá llevó a su hijo y ahí se quedaron en el proyecto, pero su papá antes lo había llevado su papá también, o sea, el abuelo de ese muchacho. Ellos crecen en los proyectos, son increíbles manejando normalmente el equipo. El paso del compactador, nosotros siempre lo vamos a tomar para efectos de rendimiento exactamente igual al ancho del compactador. Para efectos de práctica se toma normalmente el compactador menos un tercio de su longitud o menos 50 centímetros, que es lo mínimo que se permite realmente el traslape. Cuando nosotros tenemos un compactador, solo por decir un ejemplo, de 250, ese es el ancho del compactador que tenemos. Entonces, ¿cuánto debería ser el traslape? El traslape debería ser un tercio de esa longitud. Pongámosle de 250, ¿cuánto es un tercio? Entonces, eso serían como 75 centímetros lo que vamos a traslapar, pero si no podemos hacerlo porque disminuimos el rendimiento que necesitamos en el campo, entonces lo mínimo que lo traslapamos son 50 centímetros. Hay quienes se atreven a traslapar únicamente 30, pero así como lo digo, hay quienes se atreven. Entonces, el paso del compactador es el ancho de su rodo, menos su traslape. La precisión de contacto la encontramos nosotros por el tipo de material, el estado, el área expuesta y la presión de inflado. Cuando hablamos nosotros de la precisión de contacto, entre menos compactado está el suelo, podemos decir que entonces el compactador está en mayor contacto con su superficie. Entre más compactado está el suelo, ese compactador debería hacer menos contacto. Cuando ya está rasado y vamos a sellar o seguimos aminorando vacíos, el ancho completo del compactador debería estar en completo paralelismo con lo que es la superficie que usted está compactando. Cuando hablamos de presión de inflado, solo nos estamos refiriendo a un tipo de máquina, en este caso de compactador, que es el de llantas neumáticas. La velocidad de operación. Si mi máquina me compacta 15 centímetros a 5 kilómetros por hora en 10 pasadas, entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces yo voy a compactar ¿qué? 30 centímetros y lo voy a llevar a 10 kilómetros por hora. No, no es así. Es una especificación para para cada equipo que nosotros tenemos. Si estamos trabajando nosotros fuera y hemos calculado para un compactador de 15 centímetros, pero el que llega nos compacta 20, entonces cualquiera podría decir que estamos ganando. Efectivamente sí. A no ser que compacte esos 20 centímetros en mayor cantidad de pasadas y se nos aumente entonces el tiempo de operación. O sea, nosotros en el campo tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación que se nos presente. Trabajamos o la verdad calculamos o hemos aprendido a trabajar con un equipo, pero en otro nos lo cambiaron. O a mitad del proyecto se nos arruinó y es necesario sustituirlo. Entonces, en este tipo de casos también, nosotros nunca vamos a olvidar el conocimiento que usted ya tiene y la experiencia que está formando fuera. Entonces, recuerden, el respeto cuando ustedes están en cualquier proyecto, no se lo van a ganar porque lleven su título que son ingenieros, se lo van a ganar por dos cosas, es por el conocimiento que usted pueda tener
y por la seguridad que usted pueda tener al momento de hablar. Nunca, nunca se vayan a ver como atolondrados al momento de tomar una decisión, porque entonces los que están fuera le van a pisotear. Siempre, siempre. Usted cuando llegue, no comprendió, estudie en la noche. Esto, al momento que estamos trabajando con compactación, posiblemente con suelos, no sea difícil trabajarlo, pero al momento que usted trabaja asfaltos es costoso y aparte que es costoso, es sumamente difícil. Un error suyo puede llevarle al fracaso, tal vez el trabajo de todo un día o de varios días y cuesta millones. Entonces, esto se estudia mucho al momento que se trabaja usted con mezclas asfálticas sobre todo. Las mezclas son súper delicadas. Las compacta ya con 3 grados por debajo de su índice radiológico, significa de que ya le quedó abierta. Lo compacta y acaba de llegar, está muy caliente, entonces se le segregó. Lo compacta y perdió dureza, perdió aire y entonces ahora está muy junto, se le quemó el asfalto. Cuando digo, son un montón de factores que usted va a tomar en cuenta antes de empezar a meter lo que son los compactadores. Entonces, y gran parte de eso es la velocidad que usted va a operar. Lo lleva muy lento, se le segregó. Lo lleva muy rápido, se le esparció, no le quedó bien, no le queda nivelado, porque eso pesa, actúa por peso y por vibrador, y de llantas neumáticas únicamente sellando. Lo dejó enfriar 5 grados por debajo del nivel, puede tener eternamente y para siempre ahí el compactador de llantas neumáticas y nunca lo va a sellar. No va a poder sellarlo. ¿Por qué? Porque se le pasó lo que es la temperatura. Son varios elementos que usted toma en cuenta cuando está trabajando con compactadores. Considero que el equipo de mayor que podemos tener nosotros como más cuidado son los compactadores, aparte de la cantidad de agua. Siempre, en eso, mucho cuidado. Este es el equipo compactador. Tenemos los rodeos metálicos, que es el mismo rodeo de tambor, es exactamente el mismo, él está actuando únicamente por peso. Podemos tener nosotros desde 2 toneladas en delante. Bueno, hay unos pequeñitos de 1.2, pero no se utilizan en vías, solo en la ciudad sí, pero en carreteras no. Tenemos los rodeos neumáticos, que este es el de llantas neumáticos, es donde nos interesa a nosotros la presión de inflado, porque actúa no solamente por peso, sino que por una presión de aire. Entonces, este es el de llantas neumáticas, es el último rodillo que nosotros ponemos entre cada una de las capas. Cuando de lo que les puedo platicar realmente es de vías, que es lo que yo conozco, esta es mi área. Entonces, cuando nosotros llegamos a nivel de su rasante, hay quienes han colocado una capa de suelo pensando que la rasante es una capa de suelo. No, la rasante es un nivel. Entre capa y capa que usted está colocando de estructura de pavimento, cuando estamos trabajando eso, o una estructura de una carretera a nivel de tierra, significa que nosotros vamos a tener siempre el rodillo de llantas neumáticas, porque usted necesita sellar. Usted rasca, y después que rasca, que ese es su nivel de rasante, entonces va a poner también lo que es ese sello, y ese sello lo coloca con el de llantas neumáticas. Entre la subrasante y la subbase hay una rasante. Entre la subbase y la base hay una rasante. Entre la base y la capa herradura hay una rasante. Incluso la capa herradura tiene una rasante porque hay un nivel o grado que se le da. ¿Cuál es el primer rodillo que llega al proyecto? Este es de pata de cabra. Este rodillo tiene un montón como de chichotes en el rodo. Entonces nos sirve a nosotros para desturmar, dicen, esa es la palabra. Entonces nos sirve como para romper todo lo que son aquellos pedazos de tierra o de turugas que puede tener ese suelo que acaba de llegar al proyecto. Entonces, ¿dónde lo utilizamos? Lo utilizamos cuando estamos compensando, cuando usted está trabajando terracería, cuando usted está cortando y rellenando. Ahí entra el pata de cabra. Una vez que usted trabaja estructura de pavimento, no vuelve a usar pata de cabra. ¿Por qué? Porque esas chichones son tan grandes y tan pesados que le deformaría por completo lo que es la estructura que ya ha trabajado. Muchas veces el peralte o lo que es la altura de cada uno de sus dientes es mucho más que la capa que usted está colocando de su base o de base. Entonces, ¿dónde lo utilizamos? Lo utilizamos en terracería. Lo utilizamos cuando nosotros estamos compensando, no cuando vamos a trabajar estructura. Y el vibratorio, que su trabajo es exactamente igual que el rodillo metálico. Está actuando por peso y por vibración. Estas son las imágenes. Este es el rodillo de pata de cabra. Este es el de llantas neumáticas. Este que tenemos aquí es el de tambor y ese que tenemos aquí es el rodillo vibratorio. Cada uno de ellos tiene una especificación técnica que le dice
en cuántas pasadas y a qué velocidad le compacta lo que es un peralte. No porque aumentemos la velocidad lo vamos a hacer más rápido, no. Con eso vamos a deformar el nivel y después nos va a tocar entonces estar ajustando rasantes o ajustando grados, que es feo trabajar eso. Esta es la fórmula que General, nosotros... disculpe, el de pata de cabra, ¿en qué momento lo utilizamos? Dijo. Dijo. Únicamente en terracería, cuando estamos compensando. Okay. Usted corta, usted rellena, usted corta, usted rellena. Cuando estamos trabajando prácticamente directamente sobre el diagrama de masas, cuando venimos nosotros y cortamos y rellenamos, ya sea para atrás o hacia adelante. Nos sobró, entonces le hacemos un botado. Lo vamos a ver más adelante. Pero solamente cuando estamos compensando. Cuando ya estamos trabajando estructura, no. Listo. ¿Sí? Bien, el rendimiento del compactador lo vemos en esta fórmula. ¿Quién está? A es igual al ancho de mi rodillo sin la disminución del traslape, porque este es rendimiento. Entonces no le vamos a restar la disminución del traslape, los 50 centímetros. Y algunos que se atreven, 30. B es la velocidad de operación, es a cuánto él está operando realmente. Puede ser de que cuando ya salga del proyecto ese rodillo vaya a 60 kilómetros por hora, le pase y usted va en su carro, porque el rodillo va desmantelado a guardarse, porque ya se quieren ir. Pero el momento que están trabajando no es así. Para que una de la velocidad de operación significa de que si a 3 kilómetros por hora le compacta 20 centímetros en 15 pasadas, a eso usted lo va a operar. Y el que está en el campo, el inspector o el capataz, dependiendo si está trabajando usted con una supervisora o con el contratista, entonces es el que tiene que tener el cargo de estar tomando lo que son esos tiempos. ¿Quién es C? C es el espesor de mi capa. Todos estos datos van en metros. E es mi factor de eficiencia. Cuando hablo de un factor de eficiencia, incluso el equipo nuevo, siempre se trabaja como el 70%. Rara vez trabajamos un equipo superior al 70%. Por cualquier castigo. Y N es mi número de pasadas. Es que este compactador con este ancho me va a compactar este espesor a esta velocidad en este número de pasadas. Este es el rendimiento del equipo de compactación. Ahí están los rendimientos por pasada, los rendimientos por el número de pasadas, por cuántas pasadas necesitamos. Y estas son mis conclusiones. Me dice que la forma de mejorar los elementos mecánicos del suelo es a través de ¿qué? De la compactación. Nosotros no podemos hablar de compactación sin hablar de una mecanización, sin hablar de una escarificada. Cuando vamos a hablar de compactación, también podemos tener otro elemento adicional. Cuando nosotros vamos a estabilizar o vamos a rigidizar. Bueno, los que vienen conmigo a Transporte 2 ya saben los porcentajes. Nosotros vamos a estabilizar con cal al 5%. A veces, dependiendo, se ocupa una estabilización con al 3%. Si estamos hablando con cemento, es al 3% de cemento. Del 5% al 7% de cemento. Entonces estamos hablando de una rigidización. ¿Cuándo rigidizamos? Rigidizamos en las curvas. Cuando las aproximaciones son como muy cerradas, cuando la curva es muy cerrada, con un ángulo de deflexión grande, entonces nosotros venimos y rigidizamos la curva para evitar que la tracción de la rueda de los vehículos pueda recogernos lo que es el tipo de pavimento que vamos a colocar. Incluso, no sé si ustedes han tenido esa observación, que muchas veces en las carreteras, toda la carretera es de asfalto y la curva es de concreto hidráulico. Es por este tipo de elementos. Porque al momento de compactarnos, la curva es tan cerrada que entonces no permite que se coloque asfalto sobre él para evitar la misma tracción de las ruedas. Entonces el concreto es más resistente y se hace por eso de esta manera. Sino al recoger lo que sería la capa de rodadura, entonces se arruinaría también lo que es el compactar. Entramos de los efectos más importantes que produce la buena compactación. Ya saben ustedes lo que es la resistencia mecánica, y la resistencia mecánica enfocando como punto más importante lo que es el aminoramiento de vacíos, la minimización de asentamientos y la reducción de la permeabilidad. Ya saben de que no estamos hablando de que queda una bolsa plástica, que no pasa agua y tampoco va a subir agua. No, no es eso. Sino que queda como no más difícil, sino esa es una prueba de compactado que se hace, que se llama de goteo. Entonces, al pedazo, a la pastilla compactada de suelo, entonces se pone una gota para ver en cuánto tiempo no pasa, llega a la mitad. Entonces, uno lo toma primero. La primera, en 24 horas. Ah, bueno, se parte, se ve la pastilla hasta dónde.
La siguiente a las 48 horas. ¿Para qué se hacen estas pruebas? Para saber, sobre todo, cuando caen esos grandes aguaceros, cuánto es lo que puede resistir realmente lo que nosotros hemos compactado antes de que empecemos a hacer otro tipo de trabajo. Tenemos que el factor más importante para lograr la compactación, que es la humedad óptima. Ya saben, disminuimos la cantidad de agua, significa que nosotros tenemos un menor peso, densidad máxima. Si le aumentamos la cantidad de agua, también disminuye la densidad, o lo que sería el peso prácticamente. Y me dice que el compactador a utilizar depende de quién, del suelo, del estado de la compactación y del tipo de proyecto. No todos los proyectos ocupan el mismo nivel de compactado, no todos se les exige lo mismo, no todos cumplen como las mismas especificaciones, no porque usted construyó un edificio todos son iguales, porque usted construyó 50 metros de vía, entonces ya es capaz de sacar unos 5 kilómetros o de 50 kilómetros, no. Es progresivo. Entonces se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando dentro de lo que es los proyectos y al final ustedes se dan cuenta que la lista de proyectos en los cuales ustedes han participado, todos han tenido una particularidad. Y esa particularidad es lo que los hace realmente la experiencia o les va formando la experiencia a ustedes. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Ya tienen habilitadas las diapositivas en la plataforma. Entonces, por favor, tenganlas a mano para que podamos hacer el ejercicio el viernes. Espero ya para esa fecha estar entonces ya con todas las correcciones para poder recibir lo que serían sus notas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? O sea, los rodillos metálicos, ¿verdad que no bueno, uno los ve aquí en la ciudad, así en el anillo, ¿verdad que esos deben de ir, deben ir como en grúa o algo así? ¿O no importa que, verdad? O sea, no deberían de ir sobre el anillo periférico, un ejemplo, rodándolo. Ninguno, solamente se debería permitir en las carreteras prácticamente la circulación de volquetas, pero nunca, en ningún momento, ningún otro tipo de equipo de construcción, ni siquiera las cargadoras. Okay. Ni siquiera las cargadoras, porque cada uno de ellos tiene un contrapeso, excepto lo que son las volquetas, porque tiene distribución de fuerza que actúa diferente. Entonces, cuando estamos hablando de un contrapeso, significa un momento o un torque. Y eso entonces no debería de formarse dentro de lo que son las carreteras, peor cuando están pavimentadas o pavimentadas con asfalto. Nunca. Deberían de multarlos si eso pasara. Bueno, deberían de multar a toda esa gente que anda haciendo cosas. Sí, eso me pongo a pensar cuando las veo. ¿Sí? Entonces, ¿claros aquí?